Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana de su inquieto sueño, se encontró en la cama, convertido en un insecto gigante. Ese es el inicio de la metamorfosis, y esa frase o enunciado que acabo de leer es una de las oraciones más conocidas, más repetidas, más nombradas, también reescritas, más recordadas o referidas de la literatura del siglo XX, concretamente de la narrativa de este siglo. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, en principio, un narrador en tercera persona que por lo tanto habla de los personajes desde afuera de la historia y que podríamos inscribir con algo de delicadeza, porque después veremos que no es tan así, en la categoría de narrador omnisciente. Omni, todo, siente, conocimiento. Es un narrador que sabe todo, o que al parecer sabe todo. Basta echar un rápido vistazo al segundo párrafo, donde se dice: ¿qué me ha pasado?, pensó. Ese verbo, el verbo pensar en tercera persona, nos revela un narrador con la habilidad y la capacidad de poder penetrar, hundirse y comunicar las verdades en la conciencia del personaje, lo que confirma en parte su omnisciencia. Veremos, sin embargo, por eso decía que había que ser delicado con la clasificación, que en algunos momentos de la historia este narrador en tercera persona narra sin abandonar la tercera persona, pero desde la perspectiva del personaje. Lo que algunos teóricos llaman estilo indirecto libre, o lo que otros denominan omnisciencia selectiva. Pero bueno, vamos a quedarnos con que es un narrador omnisciente, en tercera persona, que sabe todo. ¿Qué nos llama la atención de este comienzo? En principio, que es un comienzo abrupto, porque presenta una información que el lector no puede prever. Si yo releo la frase: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana de su inquieto sueño, se encontró en la cama, y me detengo en esa coma, no hay modo de que con esta información brindada yo pueda prever o adelantarme a lo que se me comunica a continuación, convertido en un insecto gigante. Si se me hubiera dicho que Gregorio había tenido una noche febril y que había dado vueltas y vueltas y en algún momento de la madrugada había palpado algo como una extraña protuberancia saliendo de sus costillas o algo por el estilo, yo como lector ya estaría más preparado para enfrentarme a esta misteriosa transformación. Sin embargo, no hay nada de eso. Por eso hablamos de un comienzo abrupto, un comienzo inesperado, que impacta con la fuerza de un hachazo sobre la superficie de un mar congelado, como decía Kafka que tenía que operar la literatura, con esa fuerza, con esa intensidad, usando esa imagen. No solo es un comienzo abrupto, sino que también es un comienzo fantástico, porque presenta un acontecimiento imposible de ocurrir en lo que denominamos mundo real. Puede pasar que un hombre se acueste rico y se despierte pobre, o viceversa, pero no puede pasar que un hombre se acueste y se despierte convertido en un insecto gigante. Por eso es que inscribimos a la novela en el género fantástico, aunque es el único acontecimiento sobrenatural o maravilloso que presenta la narración. Ninguno de los otros personajes del libro vivirá una transformación como la de Gregorio Samsa. Toda la novela está asentada en los acontecimientos que gatilla o motiva su transformación personal. Vamos a darle una pequeña vuelta teórica. Digamos que podemos definir lo fantástico como lo imposible, y por lo tanto lo fantástico como aquello que irrumpe cuando se desobedece un principio estructurante de la realidad y que denominaremos principio o ley de causalidad. Causalidad viene de causa,
La ley de la causalidad es un principio lógico que manifiesta la idea de que todo efecto, toda cosa que ocurre, está motivada, suscitada, explicada por una causa antecedente, previa, que lo justifica. Cuando algo ocurre y al buscar una causa lógica previa no encontramos respuesta, quiere decir que ese acontecimiento no permite la aplicación del principio de ley de causalidad y que desde esta noción bastante básica que estoy usando y muy gruesa, está ocurriendo un hecho fantástico. O sea que es un principio absurdo, es un principio abrupto, fantástico y, como cometí un lapsus recién, también absurdo. Porque ¿cuál es el tema? Usualmente, cuando un narrador presenta un acontecimiento fantástico, imposible, que quiebra el principio de la causalidad, para volverlo creíble o verosímil, suele inventar una causa. Es decir, propone una explicación ficticia, inventada, una causa puesta por él, que no salva a la narración de seguir desobedeciendo el principio de causalidad, pero que al menos crea la ilusión de que hay una causa y esto logra que el lector pueda creer en el acontecimiento imposible que se le manifiesta. No sé, vemos la película del hombre invisible, nos enfrentamos a un acontecimiento que no obedece a la causalidad y que por lo tanto es un hecho fantástico, pero no lo consideramos una tontería o un absurdo precisamente porque en la película se inventa la causa de un extraño suero creado por científicos que invisibiliza la carne, los músculos y los huesos de una persona. De esa manera, como ven, fantástico no es sinónimo de increíble, sino que lo fantástico precisamente debe hacer un esfuerzo mayor, tal vez, que el realismo, para poder ser verosímil y creíble, para que el lector se trague ese disparate que se le presenta. El asunto es que Kafka aquí presenta un hecho fantástico y ni aquí ni más adelante nos dará una causa, ni siquiera explicada o inventada. Eso quiere decir que la narración comienza no solo de un modo fantástico y abrupto, sino también absurdo, y que toda la novela, insisto, estará montada sobre ese absurdo inicial. El lector avanzará un poco más en busca de esa respuesta y tal vez, llegado a la mitad o más adelante o un poco más atrás, se resignará en el mejor de los sentidos a que el libro no le propondrá una respuesta para ello y que debe seguir el juego de la novela en nuevas condiciones de creencia o verosimilitud. Y eso es entrar en lo kafkiano. Entrar en un libro que te obliga a pactar con él de un modo absolutamente nuevo, donde se presenta un acontecimiento sobrenatural o fantástico que no es justificado y que está asentado precisamente en un absurdo. Y ese absurdo es parte de la esencia de la narrativa de Kafka. Espero que eso se haya entendido. A continuación, una descripción grafopéyica, es decir, de los rasgos visibles o externos del personaje. Estaba acostado sobre una espalda dura como una coraza y si levantaba un poco la cabeza, veía su vientre abombado de color marrón y surcado por unas estrías duras. El cobertor apenas se podía mantener sobre tan abultado vientre y estaba en trance de deslizarse al suelo. Sus muchas patas, que comparadas con la totalidad de su volumen eran lastimosamente delgadas, revoloteaban sin ton ni son ante sus ojos. Las proporciones del insecto, como ven, son monstruosas. Gregorio no se ha transformado en un insecto tamaño estándar, sino en un insecto descomunal que genera cierta repugnancia e impacto también en el lector. Ahí ya vamos definiendo una de las características del protagonista, Gregorio Samsa, que será la calidad de antihéroe. Gregorio no es un héroe como el de las novelas
tal vez realistas del siglo XIX, que nos inspiran por sus cualidades o por algún rasgo diferencial que lo destaca y lo hace despuntar del resto de los personajes de la novela y del resto de los personajes que el lector conoce en su vida. Ya no hablamos de ese personaje que nos inspira a seguir sus pasos o que interpretamos como un ejemplo a seguir, sino que el siglo XX presenta protagonistas precisamente opuestos, antiheroicos. Un protagonista, por ejemplo, que nos inspira más asco y repugnancia, al menos en este primer contacto, que todo lo que hablábamos antes. No queda claro a través de la descripción de Gregorio en qué insecto se transforma. Usualmente la representación que se hace es la de una cucaracha, pero si miramos atentamente, no tiene antenas, por ejemplo, así que difícil que sea una cucaracha, tal vez por eso algunos dicen que es un escarabajo. El asunto es que no está absolutamente claro qué tipo de miriápodo es Gregorio Samsa luego de su transformación, y por eso algunos, haciendo un ingenioso juego de palabras, han dicho que se debe tratar de un kafkarudo, una especie de insecto a lo Kafka. ¿Qué me ha pasado?, pensó. No era un sueño. Aquí tenemos la confirmación de que se trata de un evento fantástico, porque no es una alucinación de Gregorio, ni una manera distorsionada de ver su propio cuerpo a partir de ciertos residuos de su sueño o de su pesadilla nocturna en la vigilia, sino que efectivamente lo que está viendo en sí mismo es, en el mundo de la novela, real. Su habitación, un auténtico habitáculo humano, estaba tranquila entre las 4 paredes bien conocidas. Encima de la mesa, sobre la cual estaba desplegado un muestrario de tejidos, Samsa era viajante, colgaba el cuadro que hacía poco había recortado de una revista ilustrada y colocado en un bonito marco dorado. En esta descripción del cuarto de Gregorio, el narrador se detiene en 2 elementos. Uno, un cuadro confeccionado por el propio Gregorio, que muestra cierta sensibilidad humana por el arte, por las bellezas del arte, porque le gustó la pintura o le gustó la figura de la mujer, y que decidió colgar allí para contemplarlo. Ese cuadro tendrá una relevancia importante no tanto en el capítulo 1, que es el que nos compete, sino yo diría sobre todo en el último capítulo. Tendrá un fuerte valor simbólico y será, solamente adelanto esto, para no arruinar anhelos, el último elemento que extraen del cuarto de Gregorio una vez que comienzan a desalojarlo de sus pertenencias. Pero para eso tendrán que leer el libro y espero que lo hagan porque no se lo pueden perder. El otro elemento en el que se detiene la narración es un muestrario de tejidos. Estamos hablando de un catálogo que debe tener pequeñas muestras de tejidos o de telas. El narrador nos informa entre guiones de que Samsa es un viajante, es decir, que su tarea es, como la de muchos, viajar a otras localidades valiéndose de ese catálogo para vender sus telas, anotar los pedidos, etcétera, etcétera. Es decir, que Gregorio tiene un trabajo ambulatorio, se mueve, va de acá para allá. Y esto genera algunas incomodidades en su vida, porque si vamos, por ejemplo, al último párrafo de lo que sería nuestra página 1 en el PDF, el último párrafo, la última línea, dice: Dios mío, pensó, qué profesión más fatigosa me he buscado un día tras otro viajando. El trabajo en el exterior es mucho más enervante que el trabajo en el interior del negocio. Encima tengo que soportar las molestias del viaje, la preocupación por el horario de los trenes, las comidas malas e irregulares, el trato con gente siempre cambiante, nunca duradero, sin llegar nunca a ser cordial. Verán que Gregorio, luego de enfrentarse al trauma de reconocerse en una nueva y monstruosa anatomía, lo lógico sería
que pensara en pedir ayuda, o en buscar alguna solución, o en tratar de averiguar cuál fue la causa de esta misteriosa metamorfosis, tal vez para encontrar un antídoto o resolver el problema, en fin. La situación es lo suficientemente urgente como para soslayar cualquier otro interés. Sin embargo, en esta circunstancia apremiante, Gregorio no piensa en su propio estado, sino que parece ignorarlo, y en su lugar piensa en sus condiciones de trabajo, como cualquier obrero o trabajador insatisfecho que despierta por la mañana pensando en su vida y en cómo esa vida está ligada a un puñado de condiciones que él no aprueba, pero con las que necesita negociar y tolerar y aguantar por la obligación de sobrevivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí se presenta un nuevo absurdo. El absurdo no solo está en una transformación infundada o incausada o inexplicada, sino en que la situación psicológica de Gregorio Samsa, es decir, lo que piensa, no se corresponde con su situación concreta o pragmática, es decir, con lo que está viviendo. Y esa contradicción funda un nuevo absurdo, que también, por absurdo que sea, puede revelar algunos sentidos. Uno ya puede ir adelantando aquí que el comportamiento de Gregorio demuestra que en su orden de prioridades, el trabajo está por encima de cualquier otro interés, incluyendo su propio yo. Es decir, que ya aquí la narración nos está insinuando a Gregorio como un trabajador perfectamente moldeado y fabricado por un sistema de producción, al punto de haber robado su propia identidad, su propia preocupación, y que antepone la salud del sistema ante la salud de sí mismo. Gregorio, en su pensamiento, establece una rápida crítica del sistema laboral al que pertenece. Habla de que está sujeto al horario de los trenes, es decir, que no controla su tiempo. Habla de comidas malas y irregulares, es decir, que no controla lo que come ni cómo come. Habla de relaciones siempre cambiantes, nunca duraderas, es decir, que todo el tiempo trabaja con gente nueva, precisamente por lo itinerante o movedizo o nómade de su trabajo, y esto impide crear condiciones de confianza y de lazos humanos. Es decir, que desde el punto de vista del tiempo es absolutamente dependiente de algo tan impersonal como quien elabora la grilla de horarios de los trenes. Desde el punto de vista biológico tampoco puede tomar demasiado control de su situación y carece de vínculos humanos. En toda la narración no se mencionarán ni novias, ni exnovias, ni novios, ni amigos, ni primos, ni familiares, ni hobbies, ni nada de eso. La vida de Gregorio está completamente borrada. Está tomada por los otros. Es más, podemos imaginarlo a lo largo de la jornada hablando con la gente exclusivamente de trabajo, es decir, reduciendo su interacción con los demás a la lógica chata y elemental y reiterada de el comercio, las finanzas, el intercambio, es decir, a la lógica propia del sistema capitalista. Algunos creen que ya Kafka estaba aquí denunciando la mercantilización de los afectos. Es decir, el modo en que los vínculos humanos se rigen por las reglas del comercio y ya no por las reglas salidas o excedentes del comercio, es decir, mediante alguna de las formas del amor. La vamos a dejar por acá, y si tienen alguna duda me lo dejan en el sector de los comentarios, porque lo puedo aclarar por escrito, si no en una nueva entrega, en un nuevo video. A medida que vayamos avanzando en el liceo, en las clases presenciales con nuevos contenidos, iré poniéndolos al tanto a través de los videos de dichos contenidos a todos aquellos que voluntariamente no estén asistiendo al liceo. Y también, por supuesto, que esto lo puede ver cualquiera, incluso aquellos que hayan asistido, por si quieren confirmar algún concepto o repasarlo o lo que sea. Les mando un abrazo grande, espero que se encuentren bien y nos vemos pronto. Chao.